¿Qué tal y muy buenas noches? En el programa de hoy vamos a hablar de que nadie quiere ser invisible. Nadie quiere causar lástima. Pero ese es el sentimiento que tiene cerca de un 11% de la población en este país. Las personas que sufren algún tipo de discapacidad, ya sean ciegos, sordos, autistas o minusválidos. Esta noche vamos a hablar con ese grupo de personas en el gobierno que está encargada de cambiar esa poca sensibilidad entre los panameños. Gracias, Panamá, por la sintonía. Bueno, buenas noches nuevamente y estamos aquí con tres personas que conocen muy bien el problema de la discapacidad en Panamá. Alrededor de un 11% de la población en este país tiene algún tipo de discapacidad, ya sea ciego, sordo, problemas mentales, autismo, gente que está en una silla de ruedas. Y bueno, ¿quién mejor que las señoras y los señores que tengo esta noche en el programa, que hemos cambiado un poco el set porque bueno, le queremos darle espacio a tres personas? La directora nacional de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Nélida Ortiz. Muchísimas gracias por esto. El gusto es nuestro, directora. La subdirectora, la señora Magali Díaz. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y el señor Pepe Townsend, que es el director nacional de participación ciudadana, que es uno de los sectores que está dentro de la Secretaría. Gracias. Muchas gracias. Y sin duda que usted es el mejor vocero porque usted vive día a día lo que es ser una persona discapacitada en Panamá. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta ventana que y nos empiezo abren. con usted, aunque usualmente empezamos con las damas, pero bueno, vamos a empezar ahora como el que lo sufre en el pellejo. Dígame, en Panamá, la persona que sufre alguna discapacidad, en el caso suyo que está en una silla de ruedas, ¿cómo se siente? En el caso de una persona que sufre una discapacidad, gracias a Dios, en el ámbito neuromusculoesquelético, las puertas se han abierto a nivel nacional con el Instituto Nacional. ¿Qué significa neuromusculoesquelético? Aquellas personas que tienen un trauma medular o un trauma craneoencefálico por producto de un accidente. Bien. En ese aspecto, tienen las puertas abiertas entre el sistema de salud. Hay centros reintegra a nivel nacional, estamos por construir en la provincia de Boca del Toro, lo único que hace falta, pero en las otras provincias ya hay un centro donde puedan rehabilitarse las personas. En la ciudad capital está el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, donde las personas pueden recibir una rehabilitación para incorporarse a la vida diaria. Ok, pero todo eso desde el punto de vista del sistema público médico, la habilidad de usted tratarse médicamente dentro del sistema. Ahora, desde el punto de vista de la población, ¿cómo usted lo ve, directora? Yo estaba leyendo, y por eso busco esta respuesta, yo estaba leyendo en la documentación que usted nos envió, que usted está tratando de que el discapacitado ya no sea invisible. Exactamente. Y eso es una frase muy contundente, ¿no? Porque usted, aunque sabemos que el panameño es afable, es querido, recibe a uno con alegría, es un pueblo alegre, no necesariamente es compasivo con los discapacitados. Eso es lo que usted me puede decir así. En realidad las personas con discapacidad, cuando nosotros manejamos el tema de derechos humanos, la compasión no es lo que tiene que salir a flote. ¿Sí? Lo que tiene que salir a flote es el derecho. Por eso, ser persona con discapacidad va más allá de ser un discapacitado. Un discapacitado denigra a la persona, una persona con discapacidad antepone el hecho de ser persona y luego tener una condición de discapacidad que no lo hace menos que cualquier persona. Okay, pero cuando yo le digo la población, vamos allá, la población panameña en la generalidad. Cuando hablo de compasión, usted puede tener muchas leyes y muchos derechos y mucha ayuda nacional, pero el panameño, ¿cómo ve al que tiene algún tipo de discapacidad? Para poder verlo tiene que estar sensibilizado. Lo que usted entiende por compasión, para nosotros es un programa de sensibilización. Pues listo, entonces sensibilidad. Entonces, ¿Cuán sensible entonces el panameño? Del 1 al 10 nosotros podemos estar en un punto de 4 o 5, nos faltan más del 50% de programas y de acciones para que una población esté sensibilizada ante personas con discapacidad. Ejemplo, Pepe necesita tener accesibilidad para poder estar en igualdad de oportunidad de ir a un cine, de ir a un restaurante. Entonces, en este país tenemos que entender que las aceras tienen que ser accesibles no solamente por una persona con discapacidad, para el mejor tránsito de las personas. ¿Qué pasan con las personas de la tercera edad? ¿Qué hace usted con el adulto mayor que tiene una movilidad restringida? Entonces no podemos dejar un país hostil sin las veredas y sin las rampas. ¿Y por qué hasta ahora usted, para tomar ese ejemplo que me acaba de decir, por qué hasta ahora no hay aceras que estén preparadas para una silla de ruedas? Porque se tiene la evidencia de la discapacidad en Panamá
nos permite planificar. Si nosotros no tenemos la información de dónde están las personas con discapacidad, ¿cómo vamos a hacer planes y programas? Quédense ahí, ¿por qué no se sabe cómo es posible que en este país donde hay estadística para todo, cómo es que no se sabe dónde es que están la gente con discapacidad? Bueno, o yo entendí bien. La primera encuesta nacional de discapacidad, hecha en el 2006, dio por primera vez una radiografía real acerca de cómo era el perfil epidemiológico o cuántas personas, dónde estaban, cuáles eran sus características en Panamá. Lo que acaba de decir Pepe... Recién en el 2006. En el 2006. Por eso que estamos encaminados, y uno de los proyectos puntales de nosotros es volver a hacer un segundo estudio donde realmente se dé una radiografía de cuál es la situación real de las personas con discapacidad. Ok, ¿por qué? Pero explíqueme sencillamente por qué hasta el 2006 y por qué ahora hasta el 2015. Sí, ¿por qué ese gap tan hacer grande? una encuesta de este tipo debe ser hecha bajo quinquenios. Ajá. El otro tema importante a resaltar aquí es que cuando usted revisa las cifras del Censo Nacional, le dan una prevalencia del 3%, pero que no es consona con la realidad, porque en esa cifra solamente se toman las discapacidades severas, o sea, las que son evidentes, pero las discapacidades moderadas o leves no son consideradas en este estudio, por eso que sale una diferencia. Deme un tan ejemplo, abismal. por ejemplo, leve, bipolar. Sí, una persona bipolar medicada Sí. no tiene ninguna discapacidad en el momento No. de la encuesta, o una persona que tenga baja visión y que no use gafas y que en el momento de la encuesta estaba dormida y la persona no hace la pregunta de manera eficaz a la hora de hacer el censo, también puede pasar un subregistro importante. Y así sucesivamente, o sea, la gama de personas con discapacidad no va desde discapacidades severas, como es evidente la de Pepe, sino que también hay otros tipos de discapacidades que son soslayadas y que no son conocidas. Un niño, por ejemplo, con autismo. Juanse quedó Juanse, en el registro. exacto, a lo mejor Juanse, usted lo ve y usted dice no tiene ninguna discapacidad, Ok. pero probablemente la tenga, pero no fue registrada. Entonces, por lo que yo interpreto es que el panameño común y corriente, corrígame si estoy equivocado, la familia común y corriente panameña, si tiene algún hijo con algún tipo de discapacidad, si lo puede esconder, lo esconde porque es una vergüenza. Eso pasaba No, con le mucha pregunto si estoy frecuencia correcta. que yo diría que en décadas anteriores. Y por eso yo pienso que hemos avanzado. Porque ahora las personas con discapacidad han ganado un espacio dentro de la sociedad. Muy Ya están organizados, tenemos una secretaría, somos uno de los pocos países de América que tiene una Secretaría Nacional de Discapacidad, y ahora ustedes ven que están agrupados y hacen un sinnúmero de actividades que, dicho sea de paso, es llevado por la dirección que lleva Pepe, y ustedes los ven que están organizando, tienen más presencia, pero aún falta muchísimo. Ok, más. pero espérese, ¿qué me está diciendo? Es uno de los pocos países, hay una secretaría para personas discapacitadas, se han agrupado, pero entonces, ¿por qué usted me dice que está del 1 al 10 en un 4? Porque hay un tema que es la cultura de la discapacidad, que no solamente depende de una secretaría, no solamente depende de los grupos de personas con discapacidad, no solamente depende de un gobierno y de los planes de gobierno. ¿Dónde usted deja a los actores de la sociedad civil? ¿Dónde deja la responsabilidad de una comunidad en que la inclusión de las personas con discapacidad sea un hecho? Ok, pero es que es ahí muy interesante. Hay una cultura que cuando usted... deme una definición, por favor. Por ejemplo, un promotor que va a Diga. construir una barriada la hace sin las adecuaciones, las aceras adecuadas. Ah. La accesibilidad, que en un momento la persona puede desplazarse de su hogar hasta el centro comercial que pueda tener la barriada. Pero no hay una ley que le obliga a ese desarrollador de esa barriada de que tiene que poner Sí la la hay. acera indicada. Sí y la tal. hay. Sí, existe. Sí la hay. Existe, pero ¿qué pasa? El fiel cumplimiento de ella Ah. no se da en un 100%. Ya. Sí, y- ¿Ve pero por qué entonces- somos varios? Porque Pero, la espérese, pero es muy interesante. Entonces, aunque esté la ley, el inspector que viene a supervisar y a dar el puño final de que esto se construyó de acuerdo a las leyes, lo obvia o lo pasa por alto. Y sobre eso estamos Es actuando. correcto. Y estamos actuando Pero eso, sobre una eso. multa al Por desarrollador. supuesto, estamos Sí. haciendo sinergia con quien tiene que firmar el plano en última instancia. Obvio. Nuestros arquitectos van a hacer la visita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar fe de que esa obra arquitectónica tenga las dimensiones adecuadas, y no solamente las dimensiones, los ascensores, por ejemplo, tienen que tener braille, tienen que tener voz, la ciudad tiene que ser amigable con los semáforos, la persona que tiene discapacidad auditiva tiene que ver los cambios para ella saber en qué momento debe cruzar.
Tenemos un camino andado, pero falta muchísimo por hacer. Todavía falta cambiar la barrera actitudinal, que yo creo que es la que... Barrera actitudinal significa la actitud del día a día de todo el mundo. Del panameño común y corriente que no conoce este mundo, pero que lo ve y dice, ah, bueno, mire, ahí va el señor en silla de rueda, que para usted, el día a día para usted es muy difícil, ¿no es Correcto. así? Dígame, por ejemplo. No solamente para alguien que esté en silla de rueda, para una persona ciega que venga al su bastón. No, pero espérate, pero vamos con calma. Dígame para una persona en silla de rueda, ¿cuál es el día a día? ¿Cómo es su día a día? Si usted vive solo y no tiene ayuda y usted tiene que ir al supermercado o tiene que ir a trabajar, ¿cómo sería? Exactamente así mismo es. Salgo de mi casa, me monto en el carro, voy al supermercado, pero si alguien que no tiene permiso para poder ocupar el estacionamiento lo ocupó, tengo que ver dónde me estaciono, pero si el estacionamiento está adecuado, puedo hacer mi supermercado tranquilamente. Ok, pero por ejemplo, para entrar en un edificio cercano acá, lo tuvieron que cargar. Es correcto, porque habían tres no había la camiones. rampa o la estructura adecuada para que su silla de ruedas subiera. Así mismo es. ¿Cuántas veces le pasa eso a usted día tras día? Procuro no ir a lugares donde no haya accesibilidad, pero donde hay accesibilidad sí puedo ir tranquilamente. Pero eso se está limitando. Sí, Sí, correcto. Así, es correcto. Entonces esto es una realidad que si usted no las cuenta, muy poca gente lo sabe. El principio de inclusión no se está cumpliendo. El principio de inclusión. Incluir a las personas con discapacidad. ¿Y por qué es cultura? Porque Pepe apuntó a un hecho cotidiano, los estacionamientos de personas con discapacidad. Si lo tiene ocupado una persona que no tiene el permiso que otorga la Senadis, le está restringiendo a Pepe la posibilidad de ingresar a ese local comercial o de ir a un restaurante o de ir a un supermercado. Entonces, la parte cultural tiene que cambiar. Ese estacionamiento tiene un fin y es permitirle, darle la oportunidad, equiparar la oportunidad de Pepe de poder ingresar a un supermercado, a un restaurante, a un cine, a una farmacia y hacer su vida común y corriente. La discapacidad no es un tema que hace mi vida en menor valía que la del resto de la población, no tiene por qué. Por eso nuestra base de equiparación de oportunidades atiende a la parte de accesibilidad, atiende a la parte de educación, atiende a la parte de trabajo. ¿Cuánto es el costo para la persona que se estacionó en el estacionamiento de él? ¿Hay algún costo? Sí. Bueno, es un costo muy bajo, $50 por estar mal estacionado. En los Estados Unidos son 1.500. Nosotros, mire, a través de el ministro... Pero espérese, yo que soy la transgresora, es la pregunta, ¿cuántos son transgresores? Porque el estacionamiento para los discapacitados está muy cerca de la puerta de entrada, que es donde todos quisiéramos estacionarnos, ¿no es así? Todos. Exactamente. No solamente aquel que se quiere estacionar, sino se da también la costumbre que los carros blindados que van a buscar dinero al supermercado, a los locales, usan el parking de discapacidad, ponerla más cercano a la puerta, cosa que no debería ser tampoco. Ok, pero bueno, $50 para ese o para el otro, y en realidad hay policías vigilando si la persona está estacionada incorrectamente. La ley dice que la autoridad del tránsito debe aplicar la multa a todo aquel que incumpla la norma. No pueden haber, hasta el momento en este año se han colocado 167 boletas por mal estacionamiento, es lo que nos informó la autoridad del tránsito. Sin embargo, en esa parte, $50 no es una sanción que le va a hacer al público cambiar su percepción del buen uso del estacionamiento con discapacidad. Y es ahí a través de la Junta Directiva de Senadis, que la encabeza el ministro del MIDES, que se está promoviendo los cambios para que la multa sea elevada. Claro, el que le duela. Exactamente. Al que lo hace. Ahora, no es la forma, es el punto 1 de iniciar un cambio de cultura, no todo lo sancionatorio. Nosotros aspiramos a que a través de los cambios que podamos generar, la gente piense distinto de la discapacidad. Claro, y que tenga la sensibilidad, como usted me decía al principio del segmento. Que no sea algo extraño, que sea lo común. Tener a mi lado a una persona con discapacidad intelectual, que no sea lo raro, que no sea un problema saber de que tengo que correr algunas cosas para permitirle la accesibilidad a una persona con restricción física. Eso es levantarle la conciencia. Exactamente. Y por eso estamos haciendo este programa, tratando Totalmente. de no solamente levantar la conciencia, sino llevarle a usted una información que posiblemente usted no conozca, que el 11% de la población
panameña sufre algún tipo de discapacidad. No solamente en una silla de ruedas, sino también personas que tienen problemas mentales, pero más allá de eso también autistas, que yo sé que a usted le toca muy de cerca, señora directora, porque usted tiene un hijo que tiene autismo. Ahí usted me va a explicar, quiero que también usted en el próximo segmento entienda de la manera que uno se tiene que expresar, porque el niño es Juan, Pedro o María, no es que es el autista. Y esto me parece que nos sensibiliza a todos. Ya regreso con más. Estamos con la directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, la señora Nélida Ortiz, con la subdirectora Magali Díaz, y con el señor Pepe Townsend, que es el director nacional de Participación Ciudadana, que es uno de los departamentos, uno de los bloques que está debajo dentro de la Secretaría, que como decíamos en el primer segmento, solamente hay, ¿cuántos países? Hay 3 países en la América Latina que ya tienen una Secretaría Nacional, por lo menos están comenzando por el camino correcto. Vamos, yo le decía fuera de cámara a la directora, es que el autismo es como una epidemia. Hace 50 años, en la época de mi mamá, oír que nació un niño con autismo no se oía tanto, entonces se ha hablado que el autismo viene por las vacunas. No es así, que entonces no se vacuna a los niños porque le da autismo. Entonces la realidad es que hay muchos niños autistas. Sí, mire, como el panameño, ¿cómo enfoca en los niños con autismo? Desde hace unos cuantos años, hacia nuestros días, el autismo ha salido como una situación relevante en el país. Si bien es cierto, antes no habían chicos con tantos diagnósticos de autismo, porque el diagnóstico temprano es la clave para detectar el autismo. Entonces, de ahí es que Panamá ha ido en avance, en ese sentido ha ido en avance. Ha habido una fuerte campaña para la detección temprana de los trastornos asociados con el autismo. Sin embargo, nos queda mucho que hacer. ¿Por qué? Porque los niños y niñas con este diagnóstico, muchas veces, como dice Magali, pasan por debajo. Es decir, tienen unos inicios en donde la detección, al no ser temprana, lleva a trastornos del aprendizaje. Pero ¿por qué no hay esa detección temprana como por ejemplo lo hay en los Estados Unidos, que los padres están obsesionados en saber si el niño le salió autista o no? Acá, ¿es como que acá todavía hay ese tabú o no? En parte el desconocimiento no solamente de la población cuando tiene uno un familiar con características que puedan ser de diagnóstico autista. También está la parte de la detección temprana, eso depende del equipo médico, eso depende de un grupo de profesionales preparados para detectar. Recuerde que un padre no tiene todas las alertas, ningún padre tiene un niño pensando va a ser autista, tiene esto, tiene lo otro. Sencillamente uno va descubriendo síntomas en el camino y uno necesita tener un cuerpo médico aliado donde poder decirle a un médico, mire, dejó de hablar, mire, está haciendo movimientos repetitivos, ya no come esto. Entonces, y el sistema público, porque no quiero hablar del niño de la clase media o de la clase alta, claro, sino del niño de la clase baja que nace en un barrio pobre y donde tiene los servicios médicos públicos. ¿Hay ahí los médicos y los especialistas para determinar que el niño tiene estas características? Sí, tenemos el equipo médico en Panamá. Qué bien. Necesitamos hacer una sinergia entre esos padres que lleven a sus hijos a la detección temprana y que una vez que recuerde que tener un diagnóstico con alguna discapacidad también implica un duelo en la familia. Hay que todo un proceso. Ahí, claro, entonces, un duelo en la familia. El impacto que tiene en un grupo familiar un diagnóstico de cualquier tipo de discapacidad, ya sea adquirida o de nacimiento, es un proceso. Por eso el tema de discapacidad es multifactorial. Tenemos que verlo como un tema de Estado, como un tema de país, en donde transcurra por todos los programas: salud, educación, trabajo, atención. Pero hábleme de la parte familiar. ¿Todavía usted considera que en el seno familiar panameño el tener un hijo con autismo es una gran pena? Todavía hay esos tabús que puede haber en muchas partes de la América Latina, ¿sabe? Como bien dice Magali, hemos avanzado, pero hay algunos resabios. Sí. Usted se va a encontrar familias
que lo esconden. Sí. Ah, Nosotros no le escondámoslo. podemos, es que eso es un factor muy interno de una familia, eso depende mucho de cómo se maneje el diagnóstico en el seno familiar. Bueno, o tiene o no tiene, y Sí, es claro. o leve o moderado o severo. Punto. Exactamente. ¿Ya? Y a uno como padre le toca hacer el duelo y ante la resolución de ese duelo empezar a actuar. El problema es cuando nos quedamos en la lamentación y no hacemos nada. La parte mala de la negación es que al momento que tú niegas, no buscas o aceptas que tienes, y si es una situación leve, pudiste haberlo educado desde temprano y tener una persona funcional. Pero si la niegas por mucho tiempo, le estás haciendo un daño al niño y al final al núcleo familiar. Pero bueno, muchos padres le hacen muchos daño a muchos hijos con las mejores intenciones, ¿no? Así es. Por las propias limitaciones de los padres, digamos. Yo creo que la Secretaría Nacional de Discapacidad está apuntando en este momento dentro de las intervenciones que estamos haciendo en el reforzamiento y la sinergia de la red primaria de atención. Porque cuando hablamos de hacer un diagnóstico precoz, estamos hablando de las grandes urbes, las capitales, pero la discapacidad y el porcentaje de personas con discapacidad en las áreas rurales e indígenas es extremadamente superior. Ah, sí, pero Y ¿por qué es tenemos superior? es ¿Por superior. La explicación medida estadísticamente es por bajo nivel educativo y por poco acceso a las instalaciones de salud con buena capacidad de resolución. Es decir, lo que acaba de decir la doctora Nélida, captación temprana y diagnóstico precoz de los casos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer a través del Ministerio de Salud, con el que tenemos excelentes relaciones en este momento, con la oficina, con la de discapacidad del Ministerio de Salud, es tratar de reforzar la red primaria y la capacidad de transferencia y contrarreferencia de los niños que agarramos en un puesto de salud, donde ese asistente de salud o esa enfermera se da cuenta a través de la cartilla del Ministerio de Salud de que algo no está normal, y ella la capacidad de transferirlo. Y la Secretaría está haciendo ingentes esfuerzos. Eso es en la teoría, y en la práctica se ve. Lo estamos haciendo. En la práctica. En la práctica, claro, Sí, la sí. captación ha mejorado, existe el tamizaje neonatal. Para todos las y los panameños, los niños que nacen en nuestro ranchito, eso es bien importante. Sí. Entonces, estamos reforzando lo que es subcentro, centros de salud, policlínicas, mixacaxi. ¿Con qué idea? Con la idea de que esa discapacidad que empezó leve, al tener acceso a instalaciones de salud con mayor capacidad de resolución, poder evitar que nos llegue a una discapacidad severa. Ahí entran las intervenciones familiares, ahí entran diferentes actores, el tema educación, el tema habilitación, rehabilitación, pero tenemos que trabajar sobre esa red de servicios. Y yo creo que en este momento estamos haciendo una excelente sinergia con el Ministerio de Salud, que nos ha dado muchísimo apoyo, porque esto es extremadamente importante, la captación temprana. Usted me preguntó algo bien interesante, que era ¿por qué? La pobreza. Cuando la gente, el matrimonio pobreza-discapacidad, lleva a empeorar la situación de la gente. ¿Qué es lo que usted me dice de lo de la pobreza? Explíqueme otra vez, que yo Sí. le pregunté cuándo, ¿fuera de cámara Fuera o en de cámara? cámara. Fuera de Fuera de cámara, cámara. compártala con Sí. el público. Sí. Que si usted Sí, tiene algún- nosotros en la primera encuesta nacional de discapacidad medimos la pobreza con un indicador muy interesante que se llama capacidad económica de los hogares. Ese indicador que mide cuántos trabajan, las tenencias que tiene la gente y el número de miembros. Con ese indicador descubrimos que más de 39.000 hogares en el 2006 en todo el país vivían en pobreza y pobreza extrema. Y usted me va a preguntar, ¿qué es pobreza y pobreza extrema? Son gente que con menos de $1, basando en el Objetivo de Desarrollo del Milenio, sobrevivían diariamente, vivían prácticamente en condiciones de miseria. Okay. Entonces, bajo eso, nosotros estamos haciendo intervenciones con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, para tratar, como dice nuestra señora directora, de transversalizar el tema, porque si cada uno hiciera su parte dentro de este engranaje con una política de discapacidad, sin lugar a duda tendríamos menos discapacidades severas, porque la oportunidad de recibir tratamiento para mejorar la condición de vida de esas personas llegaría. Pero es que esa es la utopía.
Es la utopía, Sí, pero claro. créame que hemos logrado. Por eso que tenemos que hacer la segunda encuesta nacional de discapacidad. Claro, pero entonces usted me dice que supuestamente es cada 5 años y en realidad no se ha hecho. Entonces, todo tiene que ver, llegar a esa utopía, todo tiene que ver con el gobierno central y el Ministerio de Salud. Y vamos a hablar de eso ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, pero entonces vamos a hablar del sector privado. ¿Cuán deseoso está el sector privado de darle una oportunidad a un miembro de ese 11% de la población? ¿Cuánto se ve usted bienvenido si usted va a ir a pedir un trabajo en una ferretería o en una zapatería o en una industria importante? Cuando regresemos seguimos hablando de una realidad que no todo el mundo toca, pero sin duda que hay que estar muy pendiente a ella, que son las personas que son iguales, pero que tienen posibilidades no como las que tenemos nosotros físicamente, porque en el corazón todos somos iguales ante Dios. Ya regresemos. Regresamos con un tema importante, no necesariamente siempre sexy o bonito, pero es así, directora, muy necesario. pero necesario porque tiene que ver con la sensibilidad del panameño que es muy conocida. El que no ha tenido la dicha de nacer en Panamá, le cae muy bien el panameño, porque el panameño es de toda la América Latina posiblemente el más jovial, el que más recibe con los brazos abiertos a cualquiera que no haya nacido en Panamá. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no recibe con los brazos abiertos a aquellos que nacieron en Panamá, pero que no necesariamente tienen la misma capacidad de física? Y por eso estamos haciendo este programa. Y ahí está el sector privado. Dígame, el sector privado. Usted mañana va a ir a buscar empleo a un hotel que está dirigido por una empresa panameña. No tiene nada que ver el gobierno. Usted se siente incluido si está buscando empleo para estar en la recepción, en el lobby del hotel. Ok. La ley panameña establece que No me diga la ley. Es que voy a empezar. Hábleme del espíritu. ¿Cuál es el espíritu del sector privado para darle empleo a alguien como usted? Actualmente. Independientemente de la ley. No me está diciendo que la ley no se puede estacionar y se estaciona igual. Olvidémonos del porcentaje. Dígame. Actualmente hemos recibido en los últimos años muy buena recepción por parte del sector privado, que vienen a Cenadis para que los sensibilicemos cómo contratar a una persona con discapacidad. Sensibilizamos al entorno donde va a trabajar esa persona con discapacidad y sensibilizamos al staff de aproximadamente 40 empresas que se han acercado a Cenadis de que es un derecho de la persona con discapacidad acceder a un trabajo digno. ¿Qué dice ahí? Dígame 2 de esas empresas, ¿se pueden decir? ¿Cómo no? Copa. Bien. El grupo Sumarse, que abarca a 200 empresas en Panamá y tiene a 13 mesas comprometidas dentro de la mesa que mensualmente hablan de este tema de discapacidad. Bien, dígame, vamos entonces a la primera que me mencionó, Copa. ¿Qué tipo de personas, por ejemplo, podrían trabajar en la aerolínea? ¿En qué renglón, en qué lugar de empleo? El Departamento de Recursos Humanos de Copa se acerca constantemente a nosotros pidiéndonos hojas de vida, pero han encontrado un nicho que es adecuado para personas con discapacidad auditiva, donde llevan muchas personas... Auditiva. Sí, señora. Muy bien. Entonces, a las personas sordas, para ponerlo en un lenguaje más común. Y entonces, ¿qué pueden hacer las personas que tienen deficiencia auditiva dentro de la aerolínea? Se extrañará, ellos han encontrado un nicho para ellos. Cuando usted pone su maleta en la pesa, que se va de viaje, la persona quien agarra esa maleta y la pone en la banda que va para el avión, casi todos los que están en ese puesto son personas con discapacidad auditiva. Fantástico, muy bien. Entonces está Copa a la cabeza. Sí. El grupo no estoy haciendo un anuncio político sin pago de Copa, pero bueno, estoy resaltando sus sensibilidades sociales. Dígame otro, no, pero eso está interesantísimo. Dígame otro renglón donde cabe bien alguien que tiene una discapacidad. La Cervecería Nacional, el nuevo CEO, quien acaba de llegar a Panamá, un canadiense que viene de la fábrica de Vietnam, lo primero que le hace al llegar a Panamá, ¿dónde están las personas con discapacidad de la empresa? La gente de Recursos Humanos le dijo, no tenemos muchos, pues yo los quiero. Y gracias a la línea que tiró el CEO,
Cervecería Nacional tiene dentro de su planta un gran sector de personas con discapacidad. Y dígame, dentro de esa planta y dentro de la línea de ensamblaje, ¿no es así? De producción, ¿dónde es que cabe alguien que tiene una discapacidad? En la misma línea de producción. Ok, ¿en algún puesto en particular? No conozco la planta per se, pero nos han hablado que es el punto ese. Hay empresas que tienen la buena actitud de contratar. La parte positiva, que se acercan a nosotros apoyamos, sensibilizamos, como nuestra parte. El sistema, porque no podemos hablar ni de Estado ni de gobiernos, el sistema no ha sido justo en la educación hacia las personas con discapacidad. Y es muy poco el porcentaje de personas con discapacidad con títulos universitarios que puedan acceder a trabajos ejecutivos. Quédese ahí, porque no pueden llegar a la universidad porque no pudieron pasar la escuela superior, no pudieron pasar la escuela superior porque la escuela elemental no les dio la posibilidad, ¿no es así? Que es lo que hablábamos con la directora. Sí, mañana yo soy una familia panameña clase media y me nace una niña ciega. ¿Qué hago con ella? Dígame, señora directora. Bueno, lo que tenemos que hacer es habilitarla. No. ¿Qué es lo que en este momento la niña nació y ahora nació y ahora tiene 5 años y hay que mandarla a la escuela? ¿A dónde la mando? Tiene que ir al Instituto Panameño de Habilitación Especial, es el IPE en Panamá, para que la habiliten. ¿Qué es habilitar? Que me permitan ser una persona ciega funcional. Ahí voy a recibir la instrucción de cómo movilizarme, la instrucción en braille, me van a dejar preparada para que mi hija pueda asistir a una educación primaria, a una educación básica general. Si voy a una escuela de educación significa que después que me la preparan, la mando para una escuela pública. Claro. Bien, y en la escuela pública, ¿qué ahí pasa viene la con otra ella? parte. Ahí viene la otra parte. ¿Qué necesito en la escuela pública? Yo ya estoy habilitada. Necesito un sistema educativo que me permita a mí aprovechar toda la habilitación que me dieron y salir adelante. ¿Y qué es el sistema educativo? Docentes preparados, que esa niña tenga el material didáctico que debe tener, su material de trabajo, sus libros en braille. Y esa es la teoría. Esa es la teoría. ¿Y la práctica? En la práctica, no todos los niños acceden a lo que yo le estoy diciendo. Es decir, no todos los niños tienen la posibilidad de ser habilitados, no todos los niños tienen la posibilidad de acceder. ¿Por qué? Porque las escuelas públicas, no todas las escuelas públicas tienen esas capacidades o ofrecen estas la inclusión es un proceso. Habilidades. María Elvira, la inclusión es un proceso y eso depende mucho también de que el docente esté sensibilizado, de que exista en esa escuela un plan educativo inclusivo y de que existan niños que estén habilitados. Recuerde que en el tema de discapacidad son varios actores que tienen que actuar al mismo tiempo. Puede haber una escuela sensibilizada con directores anuentes y maestros ávidos de recibir niños. Pero si yo voy a tener en la escuela a una niña ciega que no está habilitada, también tengo una situación que no avanza. Entonces la niña no va a avanzar. Si yo tengo a una niña muy preparada, pero un colegio en donde no le puedo dar su material, sus libros. No puede absorberlo. Exactamente. O si tengo un docente que no está capacitado, no está entrenado para el manejo de una persona ciega, entonces vuelvo a tener una dificultad. Esto es multifactorial. Entonces hay una disonancia a veces entre un... Exactamente. Ver cómo encaja, tenemos que encajar todos en sincronía. Un sistema educativo inclusivo con docentes preparados. El Estado debe invertir en los docentes, debe preparar y debe actualizar. Recuérdese que la discapacidad no es estática. Y por otro lado necesitamos, no menos importante, padres de familia comprometidos. Aquí tenemos que entender que todos tenemos un rol en el tema de discapacidad, llámese la parte laboral. Usted le preguntaba a Pepe sobre la parte laboral y la inserción. Sí, es cierto, Pepe hacía referencia un poco a lo que decía la ley, aunque pareciera algo frío, en la ley se estipula un porcentaje de inclusión laboral, de inserción laboral. Bien. Y eso está escrito y usted me dirá, bueno, pero todas las leyes están escritas y no ha pasado nada. Es de la voluntad y el espíritu pero que fíjese, tenga la empresa de querer seguir la ley. Usted me ha dicho en este programa me ha dicho 2 leyes que no se cumplen. El que el desarrollador tiene que hacer para que usted pueda llevar su silla de ruedas
y no se cumple. Y me ha dicho de que la persona no se puede estacionar en el lugar donde le corresponde a él. Y también le tendría que decir Dígame. que por ley la inserción laboral en Panamá no está de acuerdo a lo que está escrito, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando los modelos de una empresa como Copa, estamos tomando modelos exitosos para mostrarle al resto de las empresas ¿Qué se puede hacer? Que no pasa nada adecuando espacios, que no pasa nada por poner una puerta más amplia, que no pasa nada por bajar un escritorio, que no pasa nada por poner una rampa. Eso es cambiar la cultura. Y ahora vamos al gobierno pero quiero terminar con el sector privado. Usted me dijo 2. Dígame cuánto por ciento del sector privado usted considera que está deseoso de ayudar a gente como usted. No tengo esa cifra, pero se han acercado bastante empresas a nosotros. Bastante empresas. ¿Se pudiera decir entonces que el 30% del sector privado, de las empresas privadas en Panamá, tiene ese mismo ánimo de inclusión que usted me dice que tiene Copa? Repito, no hay un porcentaje, pero son muchas las empresas que tienen la buena voluntad de contratar. También hacemos sinergia con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que es realmente la institución que lleva el tema de la inclusión laboral. Pero nosotros, por ser la institución que transversaliza el tema de discapacidad a lo largo de las instituciones públicas, apoyamos en este tema con un equipo de sensibilizadores a lo largo del país, que con mucho gusto lo hacemos. Muy bien. Básicamente la empresa privada sí está encaminándose hacia donde ustedes quieren. Vamos a hacer una pequeña pausa, entonces vamos a hablar del gobierno. El gobierno es el que tiene el presupuesto. El presupuesto es el que hace que muchas cosas se logren, con o sin el espíritu, ¿no es así? El presupuesto es el que hace que los docentes estén ahí, claro, y que la maquinaria se engrase para que todo el mundo entonces se una a la caravana. El gobierno del presidente Varela, dígame usted que es parte del gobierno, ¿cuánta voluntad tiene de incluir a ese 11% en ayudarlo, en verdaderamente dejar una marca? Y eso es lo que vamos a hablar en el próximo segmento. Regresamos con el tema de la discapacidad en Panamá con la directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, la señora Nelida Ortiz. Gracias por estar con nosotros. Yo le decía, profesora, directora, que el gobierno de Varela, al cual usted en este momento está sirviendo, usted es funcionaria de él, ¿cuánta voluntad usted le ve al gobierno de poner fondos para que gente como el señor Pedro, señor Pepe, pueda pues vivir una vida más productiva? El gobierno del señor Varela en estos momentos tiene la voluntad absoluta de que el tema de discapacidad sea un tema de país. ¿Y cómo se ve? Ok, ¿cómo se ve a través de las acciones? Fíjense que nosotros, como Secretaría Nacional de Discapacidad, nuestro presupuesto es uno de los tantos del presupuesto del Estado. Sin embargo, aquí es donde la parte que decía Magali, la sinergia, este tipo de alianzas. Senadi está obligada a hacer alianzas con otras entidades del gobierno, porque definitivamente nosotros no construimos veredas, nosotros no tenemos presupuesto para hacer rampas. Pero sí pueden obligar al que la construye a que la haga. Esa es la cultura que nosotros también tenemos que promover dentro de las entidades del gobierno, porque el tema de discapacidad no le compete a la Senadis exclusivamente. No, claro. De ahí que a través de todo el lineamiento que nos ha dado el señor presidente y con mucho acompañamiento del ministro del MIDES, nosotros tenemos incidencia. Magali ha dicho en varias oportunidades, también lo ha dicho Pepe, fíjese, sentarse con un ministerio de salud no es fácil, porque el tema de salud ya en un país como Panamá es un tema duro. Entonces, empezar nosotros a hacer incidencia en un ministerio de salud indica que ya no somos. Y cuando usted me dice hacer incidencia en el Ministerio de Salud, que al fin y al cabo es el jefe, el que tiene la joya de la corona, dígame dónde usted ve esa incidencia. Cuando nosotros podemos decirle al país que las personas con discapacidad reciben la atención de salud de manera prioritaria y con igualdad de calidad. Es decir, ¿esto se lo puede decir usted al país hoy? En este momento no podemos decir que la cobertura de salud está al 100% en todas las instalaciones para las personas con discapacidad, porque depende mucho de cuál es la política que se va desarrollando en cada una de las secciones. Le voy a poner un ejemplo: las personas con discapacidad
a pesar de, como usted dice, la ley aguanta todo, el papel lo dice todo, dice que puedo tener acceso al servicio de salud de manera inmediata. ¿Y por qué no se da eso? ¿Por qué nosotros tenemos que recibir quejas de personas con discapacidad? Porque exactamente. No hay voluntad política. Entonces, lo que nosotros tenemos que desarrollar es que los tomadores de decisiones de mandos medios y de los centros de salud y de las áreas rurales entiendan que el tema de discapacidad es un tema de derecho. ¿Desde dónde tenemos que trabajar pero todo esa eso que línea? usted me está diciendo es la teoría, Pero yo quiero ver la práctica. Perfecto, ¿y desde dónde la voy a trabajar? Sentándome con un ministerio de salud, sentándome ¿Y con ya un lo ministro. hizo? Sí, Ya se señora, sentó. nos hemos ¿Qué? sentado con el ministro de salud. Tenemos un ¿Y presidente. qué le ha dicho? Nos ha dicho que todo lo que sea tema de discapacidad lo van a poner como prioritario. Le voy a dar un ejemplo. Pepe le habló de un Reintegra en una provincia que se llama Bocas del Toro. El centro de Reintegra es un centro de rehabilitación y tuvo que haber sido concretado y todavía no se ha construido. Para ese centro yo debo contar con la anuencia de un Ministerio de Salud que es quien va a ser el salvaguarda de ese centro de rehabilitación. Bien, si a un Ministerio de Salud no le importara construir el centro de Reintegra, por más que Nélida, Magali y Pepe se lo digan 20 veces, no lo van a hacer. ¿Y usted entonces? Exactamente. En este momento nosotros nos sentamos con un ministro y un viceministro de salud que nos dicen qué necesitan. Muy bien. Nosotros no vamos a usar X terreno. ¿Usted qué necesita? Necesito este espacio. No, señora, téngalo todo. Muy bien. Eso es una demuestra ganancia. la voluntad. Totalmente. Vamos entonces de aquí a 6 meses. Vamos a volver a hacer este programa de aquí a la Navidad, en los próximos 6 meses. ¿Qué usted me va a venir a decir dentro de 6 meses que usted quiere ver? Bien. Dígame 3 cosas. Transporte y accesibilidad de todos los entornos para las personas con discapacidad. Para eso especifíqueme un poquito más. Transporte y accesibilidad. Dígamelo en palabras comunes. En palabras comunes estoy aquí evidenciando la necesidad de que desde la toma de decisión de una alcaldía, en los planes de todas las construcciones de este país, la accesibilidad esté garantizada. Pero quédese ahí, ya solamente con eso es inmenso. Que todo lo que se construya en el futuro incluya... ¿no? Facilitarle la vida. Le estoy hablando de que el proceso del punto cero, ¿a qué nos estamos comprometiendo? ¿A dónde queremos llegar? Que exista, acaba de decir, ¿no? A ver si yo lo entendí, de que todo lo que se construya de ahora en adelante tenga dentro de sus planes, dentro de sus planos, la rampita para que ellos puedan subir evidenciada. Y no solamente la rampa, la accesibilidad universal. Exactamente, le estamos hablando no solamente, es que lo que pasa es que la gente entiende por accesibilidad solamente la rampa. Estamos hablando de rampa, estamos hablando de puertas, baños, señalética. Toda la periferia de ese centro, el entorno. Voy a seguir pidiendo, porque usted me da permiso pedir. Adelante, bueno, pero es que oígame, es que eso es lo que la ley dice, lo único que hay que hacer es cumplirlo. Y que el inspector, como dice la subdirectora, que le pone el puño final de que este edificio pueden entrar seres humanos, es que tenga eso incluido. Claro, y si no, no entran. No entran. No es así, pero es que es sencillito, es solamente voluntad. Exactamente. Sistema de transporte. El común de los panameños necesita un autobús. El sistema de transporte tiene que ser accesible. Actualmente el sistema de transporte en Panamá, de transporte público, no es accesible. ¿Qué haría falta entonces ver? La determinación y el cumplimiento de lo que dice la norma. Todos podemos subir al autobús, no importa si tengo una restricción. ¿Y qué necesita el autobús? Una rampita. Yo vuelvo a mi rampita. La rampita y la parada donde ese bus se estaciona. Bien, y entonces de ahora en adelante todo bus que salga a la calle debe tener la rampita. Todos los buses. Bueno, vamos a decir que ya los que están circulando, pues es muy costoso, pienso yo, equipararlos o adecuarlos para servirlo. Pero recuerde que el sistema Metrobús, el Metrobús lo tiene. Cuando entró a nuestro país, entró con un sistema de accesibilidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que un genio se le ocurrió poner un molinete por donde entran las personas en silla de ruedas y las personas en silla de ruedas no pueden pasar por el molinete. Ese genio seguramente no le interesaba. Exactamente. Porque el presidente o el ministro de salud en esa presidencia, que no sé de quién usted me está hablando, no tenía la voluntad. Por eso le digo yo, tiene este gobierno de barrer la voluntad, entonces la voluntad se tiene que ver en hechos. Y este tema del bus, del transporte,
estuvo discutido casualmente el miércoles o jueves pasado con el ministro de Gobierno, tocando estrictamente la imposibilidad que existe en este país en este momento de que las personas se suban a un autobús. Son cosas que tenemos que cambiar. En 6 meses, yo sé que aquí me voy a sentar si me invita nuevamente. Adelante. Y le voy a traer buenas noticias. Nuevas. Totalmente, porque aquí estamos. Dígame un tercero que también quisiera ver. Ya estamos hablando del bus, de las aceras, dígame un tercero. Sea ambiciosa. Bien, el acceso a espacios públicos de recreación, que no es solamente la acera. Parques, cines. Pepe nos puede compartir cómo él tiene que ver una película en un cine. Dígame. Hay cines que, por ejemplo, tienen la accesibilidad hasta la primera fila. Te sientas en primera fila, sales con dolor de cuello porque tienes que estar Y viendo. de cabeza. Exactamente. Entonces ¿qué? Hasta ahí te quedas. Usted tiene que ver en la película, en la primera fila, o no la ve. O no la ves. O no la ve. Entonces, la oportunidad pero que eso es tiene... el sector privado, ese es el que construyó el cine, porque no hay Pero- cines públicos. Totalmente, pero si hay parques, hay plazas y hay espacios de recreación públicos, canchas, Claro. estadios, los estadios tienen que ser accesibles. ¿Quién dijo que solamente ve un juego de béisbol y un juego de fútbol las personas que no tienen discapacidad? Entonces, los tomadores de decisiones, los que planifican, tienen que considerar el tema de discapacidad. Y en este espacio yo creo que en 6 meses vamos a poder tenerle otras noticias. Muy bien. ¿Usted cómo la ve, subdirectora? Usted que ha estado observando. Dígame, de las 3, ¿cuál usted considera, cuál usted considera la que a usted le gustaría ver primero? El tema de las edificaciones, porque uno de los elementos que da la autonomía a las personas con discapacidad es poderse manejar en un entorno amigable. Claro. Eso le da dignificación a la persona. Claro, con y discapacidad. movilidad. Y Para mí, que entonces puedan ir a Copa y ayudar en las maletas. exacto. No sé, o bueno. O ser un profesional exitoso, como lo es el licenciado Tausen, y pueda ocupar puestos importantes dentro del país como un profesional. Y en eso también hemos hecho, valga la redundancia, sinergia con la Universidad de Panamá, UDELA y universidades privadas, porque creemos en un tema muy importante que es la inclusión en la educación superior de las personas con discapacidad. Claro, para que entonces puedan llegar a la romper el universidad. círculo de la pobreza. Y eso, se rompe el ciclo de la pobreza. Pero sabe que, mire, yo he hecho muchos programas en Panamá y usted sabe que yo le agradezco a Panamá por la sintonía a las 10 de la noche en este canal. Y me parece que es sola y exclusivamente no cuestión de corazón, sino de conocimiento. El panameño tiene un gran corazón, como digo, es una persona muy incluyente para todo su entorno. ¿Cómo no lo va a hacer para personas que no tienen pues todas las herramientas? Es solamente hacer programas como este que le pongan de una manera fácil al panameño común y corriente el entender que hay gente que sufre. ¿Por qué no? Porque todos no se han puesto de acuerdo en que eso no ocurra. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Sí, a ustedes. Bueno, en 6 meses estamos aquí y usted me Estamos dice acá. que se cumplió Que hemos y que logrado. no. Todo mi respeto, yo. Muchas ustedes, gracias. Margarita, gracias porque por la no es invitación. fácil estar en la situación suya y aún así querer ser un ciudadano productivo, eficiente y dentro de la sociedad, que la sociedad lo incluye. Así que muchas gracias por estar A con ti, nosotros y a gracias a ustedes. ti. El gusto es nuestro, ya regreso. Buenas noches y gracias. Los espero el próximo miércoles a las 10 de la noche por RPC. Gracias, Panamá, por la sintonía.